Buen día, mi grupo está conformado por Laura Natalie Hernández Acuña, Nancy Margarita Castro Rincón y quien les habla, Iván Karina Capera Mendoza. El día de hoy les vamos a hablar de la actividad complementaria número 1 de nuestra materia de legislación tributaria, quien es el docente Óscar Osvaldo Blanco Ortegón. Ahora vamos a hablar sobre la obligación del tributo en Colombia. Esto es el vínculo legal que une al Estado, que es el sujeto activo, con el contribuyente, que es el sujeto pasivo. Esto nace cuando ocurre un hecho generador que la ley ya tiene previsto. Esta relación exige el pago de tributos según lo establecido en el Estatuto Tributario. También vemos que es el sujeto activo, que es la nación, en este momento representado por la DIAN, sujeto pasivo, que es la persona natural o jurídica, que puede ser contribuyente, responsable, agente retenedor o sucesor. También es el objeto, que el tributo mismo, el impuesto, tasa o contribución, el hecho generador, que es recibir ingresos, poseer patrimonio, realizar una venta, etcétera. Todo eso está en el artículo 338 de la Constitución Política. La base gravable, el valor sobre el cual se aplica la tarifa, que es en el artículo 26 del Estatuto Tributario, y la tarifa, que es el porcentaje legal aplicado a la base gravable. Vamos a hablar sobre algunas características. La legalidad, por ejemplo, solo se puede exigir tributos creados por la ley. Eso está en el artículo 338 de la Constitución Política. La coercibilidad, que es el Estado puede exigir el cumplimiento mediante cobro coactivo. Eso está en el artículo 823 del Estatuto Tributario. La temporalidad, que se aplica en periodos grabables definidos. La personalidad, que se aplica a sujetos identificables con capacidad contributiva. La territorialidad, que depende del lugar donde se generó el hecho gravable. Vamos a hablar ahora sobre la extinción de la obligación tributaria. Es el proceso legal mediante el cual se disuelve el vínculo jurídico tributario entre el Estado sujeto activo y el contribuyente sujeto pasivo, liberando a este último del deber de pagar en el tributo. Eso está en el artículo 800 al 820 del Estatuto Tributario. Unas formas de extinción sería el pago, desde el artículo 802 del Estatuto Tributario, dice que el cumplimiento voluntario del tributo, el compensación, que es el artículo 815 del Estatuto Tributario, que dice que la aplicación de saldos a favor, la prescripción, que es el artículo 817 del Estatuto Tributario, que el Estado pierde el derecho a cobro, eso es más o menos después de 5 años. Condonación, el artículo 820 del Estatuto Tributario, dice que la supresión de las deudas por razones humanitarias, y adjudicación dice que entregas de bienes al Estado. Cruce de cuentas, compensación entre entidades estatales. Ahora vamos a hablar del artículo 1 al 4 del Estatuto Tributario. El primero es el origen de la obligación. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho generador previsto en la ley. Su objeto es el pago de tributo. También el deber de pagar impuestos surge cuando ocurre una situación definida por la ley, como recibir ingresos o vender bienes. El artículo 2, contribuyente, dice que son quienes realizan el hecho generador y deben pagar el tributo directamente. Personas o empresas que por sus actividades o ingresos están obligados a pagar impuestos. El artículo tercero dice que los responsables son quienes, sin ser contribuyentes, deben cumplir obligaciones tributarias por mandato legal. El ejemplo es una empresa que actúa como agente de retención, aunque no sea quien genere el impuesto. El artículo 4, los sinónimos, para el impuesto sobre las ventas IVA, los términos contribuyente y responsables se consideran equivalentes. En el contexto del IVA, ambos términos se usan para referirse a quien debe declarar y pagar el impuesto. El impuesto sobre la renta en Colombia, el impuesto es un tributo clave que se aplica a los ingresos que pueden aumentar el patrimonio de una persona o empresa. Su cálculo y pago se realizan siguiendo una estructura definida con 5 componentes según lo establecido en el Estatuto Tributario. El primero es el sujeto activo. Es la entidad que por ley tiene la autoridad para exigir, calcular y cobrar el impuesto. Se trata de una persona jurídica de derecho público. En Colombia, específicamente para el impuesto sobre la renta, el sujeto activo corresponde a la nación. El ejemplo es la DIAN. En el sujeto pasivo es la persona, ya sea natural o jurídica, que está legalmente obligada a pagar el impuesto. El sujeto pasivo se divide en dos categorías, el contribuyente y el responsable. Un ejemplo es un trabajador asalariado cuyos ingresos superan los límites de ley y una empresa que tiene ganancias durante el año fiscal. Vamos a hablar ahora sobre el hecho generador. Es la situación o hecho concreto que al presente genera la obligación de pagar el impuesto y es el punto de partida que da origen el deber tributario. Debe estar claramente establecido por la ley y sin su ocurrencia no puede exigirse el pago del impuesto. En el caso del impuesto sobre la renta, este hecho es la obtención del ingreso que pueden aumentar el patrimonio del contribuyente durante un periodo fiscal específico. Un ejemplo es la venta de un bien que genera una utilidad. Ahora vamos a hablar sobre la base gravable. Es el valor numérico que sirve de base para aplicar la tarifa del impuesto. Es esencial presentar la cuantificación del hecho generador sobre el cual se debe calcular cuándo se debe pagar. La base gravable se llama renta líquida gravable y se obtiene al restar a los ingresos brutos los costos, deducciones y beneficios tributarios permitidos por ley. Un ejemplo es si un empleado tuvo ingresos brutos anuales de 100 millones, pero la ley le permite restarle 20 millones en aportes a seguridad social, deducción por dependientes y rentas exentas, su renta líquida gravable, base gravable, sería de 80 millones de pesos.
Ahora vamos a hablar sobre la tarifa. Es el porcentaje o monto fijo que se aplica sobre la base gravable para calcular el valor definido del impuesto a pagar. Puede ser proporcional para personas jurídicas o progresiva para personas naturales. Se expresa en porcentajes y en el caso de las personas naturales se aplica según rangos establecidos en VT. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ejemplo de la tarifa en las personas jurídicas para el año 2025. La tarifa general del impuesto sobre la renta sigue siendo el 35%. Sin embargo, ciertos sectores tienen tarifas especiales como las empresas en zonas francas o del sector hotelero que pueden pagar un porcentaje menor. Ahora vamos a ver sobre las personas naturales. Se utiliza una tarifa progresiva, por ejemplo, si la renta líquida agravable está en el primer rango de la tabla, la tarifa puede ser del 19% a medida que aumente los ingresos y se pasa a rangos más altos. La tarifa puede subir del 28 al 33% y así sucesivamente según los tramos establecidos en VT. Hoy estaremos viendo sobre lo que es el estatuto tributario, que es considerado como la Biblia de los impuestos en Colombia. Nos vamos a enfocar especialmente en lo que es el libro número 1 de la renta y los complementarios, en donde veremos qué se considera como renta, quiénes deben de pagar la renta y qué ingresos no tributa. Entre estos veremos entre el artículo 5 al 6 qué es la renta. Entonces, la renta no es un salario, según el artículo 5. Este incluye todo ingreso que aumente el patrimonio, ya sean sueldos, dividendos, arriendos, hasta premios en efectivo. Pero ojo, un préstamo no es renta, porque en algún momento debemos devolverlo. En el artículo 6 se distingue lo que es la renta bruta y lo que es la renta líquida. La renta bruta es todo lo que nos entra y la renta líquida es todo lo que queda tras restar los costos y deducciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que nos valió 1.000 millones, pero sus gastos fueron de 600, nuestra renta líquida está comprendida por 400 millones. A esto hace referencia el artículo, lo que es el artículo 7 al 10, nosotros veremos que no todos pagan impuestos de renta. En el artículo 8 nos hablan sobre que hay personas naturales y personas jurídicas con altos ingresos, pero son contribuyentes. Y hay una clave, que si nosotros somos residentes fiscales en Colombia, tributamos por los ingresos internacionales y si no lo somos, solo por lo que generamos en nuestro país. Ahora, si somos residentes, en el artículo 9 nos dice que si nosotros pasamos más de 183 días en Colombia, lo somos. Pero si nosotros tenemos familias como cónyuge o hijos que viven aquí, se presume residencia, aunque nosotros estemos por fuera del país. Un ejemplo claro de esto es si yo trabajara en España, pero mi esposo vive en Colombia y mi hijo vive en Bogotá, para la DIAN nosotros somos residentes. Ahora, lo que comprende del artículo 11 al 12, hablaremos que el artículo 11 se divide en lo que es la renta ordinaria, que son salarios o negocios, y ocasional, que ya serían las loterías, venta de propiedades, y que sus tarifas cambian según el tipo. En el artículo 12 habla sobre lo que son los salarios y pensiones. Los bonos sí cuentan como una renta, pero las indemnizaciones laborales no. En el artículo 13 hablamos sobre lo que es los intereses y los dividendos. Algunas de estas tarifas tienen excepciones especiales, tarifas excepcionales y especiales, perdón. Y en el artículo 14 hablamos sobre lo que es cómo poder reducir los gastos necesarios si nosotros vendimos, por ejemplo, una casa. En el artículo 15 exime las ganancias si fue una vivienda en la que yo viví por más de 10 años. Ahora, lo que no es renta o lo que no se considera como tal renta es todo ingreso. No todo ingreso debe pagar un impuesto. En el artículo 18, este nos dice que se excluye indemnizaciones, por ejemplo, por accidentes. En el 19 aclara que es un préstamo, que un préstamo no es una renta, como bien lo habíamos dicho anteriormente. Y el artículo 20 nos habla sobre las herencias, no son una renta, pero estos sí pueden pagar como tal un impuesto sucesoral. El 22 sobre las becas educativas, el 21 sobre los auxilios de emergencia, que tampoco son renta, y el 23 sobre los beneficios a zonas francas o proyectos especiales. Gracias. Ahora les vamos a hablar de las conclusiones.
Primero es importante entender que la obligación de pagar un impuesto nace en el momento en que ocurre el hecho generador definido por la ley. Desde ese instante se establece una relación entre el contribuyente y el Estado, cuyo propósito principal es garantizar el cumplimiento del deber fiscal. Las personas, ya sean naturales o jurídicas, que realizan ese hecho generador se convierten automáticamente en responsables de pago. En otras palabras, se vuelven el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En el caso del IVA, por ejemplo, los términos contribuyentes y responsables se usan casi como sinónimos. Esto permite que la aplicación de la norma sea más clara y menos confusa, tanto para los contribuyentes como para quienes asesoran el proceso tributario. También es importante tener en cuenta que los responsables no siempre son quienes originan el impuesto. En muchos casos, están legalmente obligados a cumplir ciertas funciones dentro del proceso tributario, como sucede frecuentemente en el impuesto sobre la renta. El estatuto tributario deja claro que los impuestos no son algo arbitrario, todo tiene un fundamento legal. La ley organiza esta relación y define claramente quién paga, por qué lo hace y bajo qué condiciones. En el caso del IVA, incluso simplifica la terminología para facilitar su comprensión. Comprender la estructura del impuesto sobre la renta es fundamental. Saber quién lo recauda, quién lo paga, por qué se genera, cuál es la base gravable y qué tarifa aplica. Permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones de forma más sencilla y ordenada. Además, entender la legislación tributaria no es solo responsabilidad de expertos, es una necesidad para cualquier ciudadano o empresa que quiera actuar conforme a la ley y contribuir al desarrollo del país. Este conocimiento empodera a los contribuyentes y les ayuda a evitar errores que podrían traer consecuencias legales y económicas. La claridad en conceptos como residencia fiscal, domicilio fiscal, contribuyentes y responsables facilita el cumplimiento tributario y permite una mejor planeación fiscal tanto a nivel personal como empresarial. Aunque el estatuto tributario puede parecer algo complejo al principio, al estudiarlo desde sus fundamentos se puede entender que cada norma tiene una lógica que busca equilibrar derechos y deberes. Es una herramienta que fortalece la relación entre el Estado y los ciudadanos. Finalmente, este trabajo me permitió reforzar no solo mis conocimientos técnicos, sino también habilidades de análisis, síntesis y responsabilidad profesional frente al cumplimiento tributario. Ha sido una experiencia valiosa que sin duda nos servirá en nuestro desarrollo como contadores públicos. Muchas gracias.